Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a empezar el curso de química. A manera de introducción hablaremos sobre el Sistema Internacional de Unidades, densidad, temperatura y algo de materia y energía. Entonces, Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades surge como una necesidad de poner orden a las mediciones en el planeta, estableciendo patrones bases sobre los cuales establecer comparaciones. Recuerdan que de eso se trata la acción del medir, comparar, tomando una como base, como parámetro. El sistema internacional está formado por unidades de base, unidades suplementarias y unidades derivadas. También incluye el uso de prefijos, múltiplos y submúltiplos. Todo eso lo vamos a estudiar. ¿Cuáles son las unidades de base? ¿Y qué significa eso de unidades de base? Son aquellas que no se derivan de otras, definidas de base a fenómenos físicos naturales e invariables. Son 7. Longitud, metro, símbolo M minúscula. Es importante que te aprendas esto con sus símbolos. Masa, kilogramo, kg, símbolo en minúscula, ojo. Tiempo, segundo, una S minúscula. Intensidad de corriente eléctrica, ampere, y aquí ya tengo una A mayúscula. Cuando el nombre de las unidades hace referencia a un investigador, el símbolo tiene letra mayúscula. Temperatura, termodinámica, nombre de la unidad, Kelvin, K mayúscula, es el nombre o el apellido del investigador. Intensidad luminosa, candela, símbolo CD en minúscula y cantidad de sustancia, mol. ¿Ok? Esas son las magnitudes físicas de base, las fundamentales. Las unidades derivadas son las que se forman al combinar algebraicamente las primeras, las unidades de base. Las acabamos de explicar. Bueno, aquí tenemos las unidades derivadas que no tienen nombre propio. Por ejemplo, la superficie o el área, metro cuadrado, símbolo, m al cuadrado, producto de 2 dimensiones, volumen, metro cúbico, producto de 3 dimensiones, eso es lo que significa esto, m al cubo, densidad, que hablaremos más tarde, kilogramo por metro cúbico, velocidad, metro por segundo, y así sucesivamente, ¿no? Velocidad angular que vimos en física, radianes por segundo, aceleración, metros por segundo al cuadrado, aceleración angular, radian por segundo al cuadrado, concentración molar, mol por metro cúbico, y la densidad de corriente, ampere por metro cuadrado. Ahí está. Tenemos también unidades derivadas con nombre y símbolo propio. Por ejemplo, la frecuencia, Hertz, el apellido del investigador, por tanto símbolo H mayúscula, Z minúscula, y expresión de la unidad de base o derivada. Mira qué relación tiene con la unidad de base. Es segundo elevado a la menos 1. Su recíproca. Fuerza, Newton, el célebre científico, símbolo N. Newton, kilogramos, metros por segundo cuadrado. Y así sucesivamente, presión y tensión, Pascal, el francés, ¿verdad? P mayúscula, A minúscula. Newton por metro cuadrado, trabajo, energía, cantidad de calor, Joule. Tenemos aquí su equivalencia con las unidades base, potencia, Joule sobre tiempo, cantidad de electricidad, Coulomb, C mayúscula, capacidad eléctrica, Faraday, F mayúscula, resistencia eléctrica, Ohm, y tiene este simbolito, que es la letra griega omega, voltios, entre amperios. Bien. Múltiplos y submúltiplos. Recuerda que el sistema internacional no solamente incluye unidades de base y unidades suplementarias y derivadas, también el uso de múltiplos y submúltiplos. El sistema de prefijos. Aquí lo tenemos. Múltiplo que multiplica y submúltiplo que divide. Deca multiplica por 10 a la unidad. Por ejemplo, si hablamos de metros, decámetro, hectómetro, kilómetro, y así sucesivamente. Mira qué práctico es. Símbolo, deca es da, hecto, H minúscula, kilo, K minúscula, y luego los demás son con mayúscula.
mega, giga, tera, peta, hexa. De tal suerte que en química o en ciencias en general, cada vez que tú veas, por ejemplo, una M mayúscula, significa 10 a la sexta. Puedes optar por escribir la M mayúscula o poner 10 a la sexta, giga, 10 a la novena, y así sucesivamente. Sus múltiplos, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Símbolo, todas minúsculas, T, C, M. Micro tiene esto, que es una letra griega, nano, pico, femto y ato. ¿Qué es lo que significa? Factor 10 a la menos 1, factor 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y así. El equivalente se suele trabajar también obviamente con los factores. Mira que engorroso es escribir tantos ceros, o de aquí, mucho más práctico poner 10 a la 18. Aquí te presento factores de conversión y constantes, los más usuales, los que tienes que saber, o por lo menos algunos de ellos, los más importantes. Por ejemplo, este es bien importante, que no está ahí. Es un Armstrong. Se pone una A mayúscula y para diferenciarle de ampere le han puesto una bolita. Un Armstrong, 10 a la menos 8 centímetros. Es importante que sepas esto. Por ejemplo, que un metro equivale a 3.2 pies. Pie, nada más. O lo que es lo mismo, un pie equivale a 30,48 centímetros. Importante saber esas equivalencias. Lo mismo que un pie vale 12 pulgadas. Por lo tanto, una pulgada es equivalente a 2,54 centímetros. Lo obtuvimos dividiendo 30,48 entre 12. Este sistema occidental, ¿verdad? Sistema inglés. Pulgada, 2,5 aproximadamente centímetros. Una yarda, 3 pies, 0,9 metros. Una milla marítima, 1852 metros. Una milla terrestre, diferencias, 1609. Unidades de masa, importante recordar esto. Una libra, 16 onzas. Una onza, 28,3 gramos. Una tonelada métrica, 1000 kilos, 10 al cubo. Un kilogramo, 2,205 libras. Unidades de volumen, un barril, 42 litros. Los litros, un metro cúbico, 1000 litros. Un mililitro, un centímetro cúbico. Un decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos, por supuesto. Y así. Unidades de presión, lo mismo. Unidades de energía, mira, una caloría, 4,184 joules. Esto lo vamos a ver de todas maneras. Cada una de estas seguramente las veremos cuando avancemos en el curso de química y también de física. Constantes, importantes estas constantes. C mayúscula es la constante de la velocidad de la luz, que la puedes expresar como 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. O su equivalente en metros por segundo, 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. La constante de Planck, el número de Avogadro y la constante universal de los gases. Temperatura. Temperatura es un parámetro determinado arbitrariamente que nos indica la energía promedio de un cuerpo. Es lo que se conoce como frío o caliente. Fórmula general. Mira. Fíjate la relación que hay entre grados centígrados y Kelvin. Lo mismo que Fahrenheit y Rankine. Ambos tienen el mismo denominador y aquí tienen el mismo denominador. Se diferencian, por ejemplo, Kelvin de centígrados en 273. Ojo que esto es la variación de temperatura, no es lo mismo que esto. La variación de grados centígrados con respecto a grados Fahrenheit es 1,8. Por supuesto que la variación de grados centígrados a Kelvin es la misma. Y esto que está aquí con la escala Rankine. Vamos a ver ejercicios donde explicaremos en detalle qué significa luego eso. Escala termométrica. Mira, estas son absolutas y las otras relativas.
punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados, en Fahrenheit llega a 212, en Kelvin 373, Rankine 672. Punto de congelación del agua, sabemos que en grados centígrados es 0, es nuestra referencia, este es para el mundo occidental, 32 grados centígrados, Kelvin 273, científicamente, Rankine ya obsoleta 492. Finalmente, el cero absoluto. Se llama cero absoluto cuando hay un cese de la actividad molecular. Ahí está. Densidad, relación de la masa y el volumen de los cuerpos. Por lo tanto, es una magnitud derivada. Densidad absoluta, masa, volumen. Aquí tenemos las diferentes unidades que relacionan masa y las que relacionan volumen. Densidad relativa es cuando hacemos una comparación de la densidad, ya sea de un sólido o de un líquido, con respecto a la densidad del agua. Eso es densidad relativa. Encontramos la razón. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Densidad del sólido entre la densidad del agua, densidad del líquido entre la densidad del agua. Para gases, mi densidad relativa adopta una forma similar, pero en este caso la comparamos, hallamos la razón con respecto a la densidad del aire. La densidad del aire es mayor que la densidad del agua. La densidad del aire es 1,293 gramos por litro. Bueno, densidad del aceite es un valor conocido, 0,8, importante saberlo, gramos por mililitro, y la densidad del mercurio, 13,6 gramos por mililitro. Mezclas. ¿Cómo se halla la densidad de una mezcla? Es un cociente. Las masas entre los volúmenes. Hacemos la sumatoria y luego dividimos. Si tuviesen volúmenes iguales, entonces solamente sumo las densidades y divido entre la cantidad de sustancias. Ahí estamos. Materia y energía. ¿Qué se entiende por materia? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y por lo tanto volumen. Según Einstein, la materia es la energía condensada y la energía es la materia dispersada. Esta idea es la concepción moderna con respecto a la materia y la energía. Entonces, materia y energía son lo mismo, solo que uno representa la energía condensada y la energía es la materia dispersada. Propiedades de la materia. Podemos dividirlas en dos grandes categorías: las propiedades generales o extensivas y las particulares o intensivas. Las extensivas dependen de la masa. Ahí está la diferencia con las intensivas, que no dependen de la masa. Por ejemplo, las que dependen de la masa, que son las generales: la inercia, indestructibilidad, impenetrabilidad, extensión, gravedad y divisibilidad, que es obvio que dependen de la masa. Las que no dependen de la masa, por ejemplo, elasticidad, porosidad, maleabilidad, las láminas, ductibilidad, facilidad de hacer hilos, ¿verdad? Flexibilidad, dureza, que es la resistencia al rayado, conductibilidad, viscosidad, que no tiene que ver con la masa, tenacidad. Muy bien. Estados de la materia: el sólido, líquido y gaseoso, los tres clásicos. Podemos agregar plasmático. De todos ellos hablaremos en detalle en el transcurso de las clases que haremos en química. Diremos ahora que en el estado sólido las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Tiene una forma definida, un volumen invariable y también una masa invariable. En el líquido, las fuerzas de cohesión son iguales que las fuerzas de repulsión. Forma no definida, se adapta al recipiente que lo contiene, el volumen es invariable y la masa también. Y gaseoso,
como era de esperarse, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Eso determina una forma no definida, un volumen también invariable y una masa invariable. ¿Qué hay del estado plasmático? Es un sistema que se halla a elevadas temperaturas, constituidos por iones y partículas subatómicas, el Sol, estrellas y el núcleo de la Tierra. Podemos agregar coloide, que es un fenómeno de dispersión, eso lo vamos a ver más adelante. Tiene dos fases, una dispersa y por supuesto la dispersante. También, cuya característica es el movimiento browniano. Para reconocerlo se aplica el efecto Tyndall. Clásicos ejemplos, la gelatina, flan, clara de huevo, esto lo veremos más adelante, no se preocupen. Cambio de fases. Tenemos los tres estados clásicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, si voy de sólido a líquido, fusión. Si voy de líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a sólido, compensación. De sólido a gaseoso, sublimación. También le llaman sublimación directa y compensación, sublimación inversa. De líquido a sólido, solidificación. De gaseoso a líquido, licuación. Clásico ejemplo, el gas licuado. Aquí tenemos algunos ejemplos de sublimación. Clásico, hielo seco, la naftalina. Y bueno, volatización, se evapora sin hervir, por ejemplo la acetona, la benzina. Y la vaporización, que es la evaporación que se produce en la superficie. Ejemplo, el agua del mar. ¿Qué entendemos por energía? Es todo aquello capaz de producir trabajo. También se define, como ya hemos dicho al principio, ¿recuerdas? Materia dispersa, según la teoría de Einstein. Clases: energía mecánica, energía eléctrica, energía química, energía radiante, energía luminosa y energía atómica. Tenemos la ley de conservación de la masa de Einstein, que estableció dos ecuaciones. La primera ecuación, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ya sabemos que esta C minúscula representa la velocidad de la luz en física, 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Utilizando nuestros prefijos nos damos cuenta que kilómetro equivale a 10 al cubo metros, por lo tanto 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y un metro equivale, aquí vamos a poner la equivalencia, un kilómetro equivale a 10 al cubo metros, y por supuesto un metro equivale 10 al cuadrado centímetro. Entonces, si yo quiero ir de kilómetros a metros, simplemente reemplazo, en vez de ponerla acá, voy a poner 10 a la 3, que eso es lo que significa. Y así, lo mismo para metros a centímetros. La unidad de la energía, ergios y joules. Aquí tenemos la segunda ecuación, la presentamos. Masa en movimiento es igual a la masa en reposo, también masa inicial, masa final, entre comillas. Velocidad final, C, es la velocidad de la luz, esa razón elevado al cuadrado. Bueno, seguramente en algún ejercicio veremos la aplicación directa de esta propiedad. Repasemos ahora un poquito lo que significan mezclas y combinaciones. Las mezclas son aquellas cuyos componentes se encuentran en cualquier proporción, no sufren cambios en sus propiedades, no hay reacción química y pueden separarse, y aquí creo que está la característica más importante, por métodos físicos. Clásicos ejemplos: el agua de mar, el latón, que es una aleación, ¿verdad? Petróleo. Algunos de ellos pueden separarse por métodos físicos, como por ejemplo la centrifugación. Sistema de una mezcla. Fases: líquido, sol, gas, gaseoso, coloide. En cuanto a sus componentes y constituyentes, tenemos que los componentes pueden ser elementos o compuestos.
elementos como el cobre, por ejemplo, y compuestos como el H2O. Y los constituyentes representan los tipos de átomos de la mezcla. Por ejemplo, tenemos esta mezcla, entonces sus constituyentes vienen a ser los tipos de átomos: hidrógeno, oxígeno, sodio y cloro. Veamos las combinaciones. Son aquellos cuyos componentes están en proporciones definidas. Ahí ya tengo una diferencia con lo de mezclas, cuyos componentes se encuentran en cualquier proporción. Aquí tienen que estar en cantidades definidas y fijas, donde ocurren reacciones químicas. Ojo con ese detalle, formando así los productos que son nuevas sustancias. Solo se separan por medios químicos. Ahí está la diferencia básica. Se separan por medios químicos y formando así nuevas sustancias. Por ejemplo, la combustión del papel. El papel se hace ceniza y bueno, es una sustancia totalmente diferente. De ceniza jamás puedo llegar otra vez a reconstruir el papel. Al menos por medios físicos. Vamos con los problemas de aplicación para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Me preguntan, ¿cuántas no corresponden a unidades de base del sistema internacional? Hemos hablado sobre el sistema internacional que establecía precisamente unidades de base, unidades suplementarias y unidades derivadas. También el uso de prefijos múltiplos y submúltiplos. Las unidades de base son aquellas que no se descomponen en otras, ¿verdad? Ya que están definidas de acuerdo a fenómenos físicos, naturales e invariables. ¿Cuáles son esas? Debes recordar que es la longitud, masa, tiempo, las principales, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahí las tenemos. Por lo tanto, ¿cuáles son las que no corresponden? Las que no corresponden son aceleración. Otra que no corresponde es volumen. ¿Cuántas no corresponden? 2. Las otras sí. ¿Te acuerdas los símbolos de cada una? Longitud es el metro, masa, kilogramo, tiempo, S, intensidad de corriente, el ampere, A mayúscula, temperatura termodinámica, Kelvin, K mayúscula, intensidad luminosa, candela, CD, minúscula, cantidad de sustancia, mol. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la equivalencia incorrecta? ¿Cómo averiguamos esto? ¿A qué equivalen los litros? Es lo primero que tengo que saber. Un litro equivale, vamos a poner así, un litro es igual a un decímetro cúbico. ¿Ok? Eso es lo que significa. Sin embargo, yo sé que un metro equivale a 10 decímetros. Eso lo sabemos por nuestra tabla de prefijos múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Te invito a que veas la tabla. Pero como yo quiero el cubo, mira, elevas al cubo ambos. Entonces, un metro cúbico es igual a 10 al cubo decímetros cúbicos, obviamente. Pero un decímetro cúbico equivale a un litro. Por lo tanto, decimos que un metro cúbico es igual a 10 al cubo. En vez de poner esto, ya sabemos que es lo mismo que litros. ¿Ok? Esa es la equivalencia. Un metro cúbico, 10 al cubo litros, o sea, 1000 litros. O sea, la primera es falsa y es la solución. Las demás lo sabemos viendo simplemente la tabla. Esta letra, que es el micrón, equivale 10 a la menos 6. ¿Ok? Ahí está. Esta A con la bolita arriba es el Armstrong, una medida muy utilizada que significa 10 a la menos 8. Y los demás también son equivalencias conocidas. 10 yardas, aproximadamente 30 pies. Y justo lo que hemos explicado, un decímetro cúbico es igual que un litro, es una equivalencia básica fundamental que tienes que saber. Y luego cómo se convierte un metro cúbico a litros, igual también centímetros con decímetros.
Te invito a que luego más tarde tú lo hagas. Vamos a seguir practicando. ¿Cuántos microsegundos hay en una hora? Yo te recomiendo que para hacer conversiones utilices el método del factor unitario. Es bien práctico y bien sencillo. Para lo cual necesitas tener las equivalencias. Las equivalencias las obtienes de la tabla. Hay otros valores que tienes que saber. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con equivalencias? Yo sé que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí? Esas son las equivalencias con la unidad principal, en este caso los segundos. Ahora, yo sé que este simbolito que está aquí, la micra, equivale a 10 a la menos 6. Así. Por lo tanto, si hablamos de segundos aquí, aquí también tiene que ser segundos. Esas son mis equivalencias. Ahora veamos en qué consiste la técnica. Empiezas con la información que te dan. Quieres convertirlo a microsegundos. Por lo tanto, dices tú, una hora, escribes aquí, y luego vas a multiplicar por un factor unitario, o sea, por una equivalencia. ¿Ok? Esta primera. Dice que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces pongo aquí una hora y en el numerador pongo 3600. Siempre en el denominador pongo el dato que me dan inicial o lo que quiero cancelar. Luego, como ya tengo segundos, ¿ok? Porque mira, aquí he cancelado este con este, entonces me va a quedar solamente segundos. Voy a convertir de segundos a micras, que es lo que me están pidiendo. Hago lo mismo. Multiplico por 1, porque son iguales. ¿Qué pongo debajo? 10 a la menos 6 segundos. Y arriba pongo 1 microsegundo. De esta manera, mira, cancelo segundos y ya tengo la solución. ¿Cuál es la solución? Multiplico. En el numerador solo tengo 3600 por 1. Por lo tanto, puedo poner aquí 3600. Y en el denominador me quedó 10 a la menos 6. En cuanto a las unidades mías, la única unidad que me quedó, microsegundos. Ahí está. Esa puede ser una respuesta. Ahora le voy a dar la forma que ellos quieren. Mira, ellos tienen 36. Voy a hacer que aparezca 36 entonces. Ese 3600 puedo escribirlo como 36 por 10 al cuadrado. Aquí tengo 10 a la menos 6. Microsegundos. Aplicas álgebra elemental, 36 por 10 a la 2. Este menos 6 lo paso al numerador como 10 más 6. Entonces te va a quedar 36 por 10 a la 8. Microsegundos. Creo que ahora sí tienes una respuesta. Ahí está. ¿Ok? Ese es el famoso método del factor unitario. Escribes tus equivalencias y luego tus equivalencias las pones como una fracción. Como son iguales, es como si multiplicaras por 1. Teniendo en cuenta que en el denominador vas a poner precisamente lo que quieres eliminar. ¿Ok? De esa manera me garantizo que elimino las unidades que no quiero y me quedan las que sí voy a utilizar, las que me están pidiendo. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, me piden convertir 18 kilogramos por litros sobre horas a gramos por mililitro por minuto. Lo primero que yo hago entonces es establecer mis equivalencias de kilogramos a gramos, de litros a mililitros y de horas a minutos. Las equivalencias que tengo en el papel y en mi tabla o las que yo sé, por supuesto. 1 kilogramo son 1000 gramos. Eso tú lo sabes. Voy a poner aquí mi equivalencia. 1 kilogramo es igual a 10 al cubo. Gramos, eso lo sé por mis prefijos. Luego también sé que 1 litro, ¿a cuántos mililitros equivale? 1 litro equivale a 10 al cubo mililitros. Ponemos así. ¿Ok? Y luego 1 hora equivale a 60 minutos. Todas son unidades que tú conoces.
Bueno, ahora sí vamos a utilizar nuestra estrategia de factor unitario. Ponemos aquí 18 kilogramos por litro entre H. Mira, por el primero. Yo sé que un kilogramo es igual a 10 al cubo gramos. Kilogramo lo voy a poner abajo. ¿Por qué vas a poner abajo? Porque quiero eliminarlo con el de arriba. Y aquí yo quiero que aparezca gramos en el numerador. Aquí está. A ver el que sigue. El que sigue es parecido. Un litro. Yo quiero que aparezca mililitros arriba. Y tengo litros en el numerador, mira. Por lo tanto, voy a poner litros aquí. Así es como me doy cuenta. Un litro. Y en el numerador pongo 10 al cubo mililitros. Ahora el último. Ojo que yo quiero ahora en el denominador que aparezca minuto. Y hora tengo en el denominador. Entonces hora ahora va a aparecer en el numerador. Pongo aquí una hora. Y debajo pongo 60 minutos. Listo. Una vez hecho eso, lo que sigue es sencillo. Es simplemente multiplicar. Multiplicar y dividir. Mira, cancelo así, kilogramo con kilogramo, cancelo hora con hora, cancelo litro con litro. Y me va a quedar las unidades que yo quiero. Vamos a resolver. En el numerador tengo 18 por, esto los junto y me da 10 a la sexta, sumo los exponentes. Y en el denominador, en vez de poner 60, pongo 6 por 10. Siempre es bueno expresarlo con las potencias de la base 10. Aquí tengo gramos por mililitro, me quedó entre minuto. Ya está convertido eso. Bueno, 18 entre 6 me da 3. Aquí como es 10 a la 1, tendría que restarse, ¿verdad? Porque tienen la misma base y se están dividiendo. Entonces me va a quedar 3 por 10 a la quinta. Voy a poner 6 menos 1. Esto finalmente me da 3 por 10 a la quinta. Las unidades, gramo por mililitro entre minuto. Solución. Ahí está. Tendrá que ser la respuesta la letra E. Vamos con el siguiente. Tengo como una especie de ecuación. Me dicen calcular el valor de R en centímetros cúbicos de la siguiente expresión. Mira cómo está R y tengo una raíz. Entonces tengo que elevar al cuadrado para deshacerme de la raíz. Aquí y aquí. Me va a quedar por supuesto aquí R cuadrado, centímetro al cuadrado, todo esto es igual. La raíz se va con el exponente 27 metros cúbicos por litro por centímetro, todo esto entre R. Ahora puedo hacer lo siguiente, multiplico en esta forma. Me va a quedar R al cubo y centímetro cuadrado pasa a multiplicar allá. Es igual a 27 metros cúbicos por litro por centímetro cúbico. Claro, porque este se engancha con el de aquí, centímetro con centímetro me da centímetro cúbico. Ahora vienen las equivalencias. Por ejemplo, un metro es igual a 10 al cuadrado centímetros. Pero si yo quiero el cubo, bueno, elevo el cubo entonces. Tengo aquí un metro cúbico es igual a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Eso es lo que voy a poner aquí en vez de metro cúbico. Y yo ya sabía que un litro equivale a 10 al cubo centímetros cúbicos. Listo. Bueno, estos dos voy a reemplazar. Por lo tanto, tienes algo así. R al cubo es igual a 27. En vez de poner metros cúbicos, vas a poner 10 a la sexta centímetros cúbicos. Todos centímetros cúbicos, por supuesto. En vez de litros, vas a poner 10 al cubo centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. ¿Qué me está quedando? Me está quedando R al cubo es igual a 27 por, mira, 10 a la 9 centímetro 3, 3, 3, 9. Listo. Como te piden R, así es que tú vas a sacar entonces la
raíz cúbica aquí y raíz cúbica por allá, ya que r está elevado al cubo, mira, de este modo. Cancelo así y me quedó r por acá. Esta raíz cúbica le saco a todos, raíz cúbica de 27 es 3 por, al sacar raíz cúbica 10 a la 9 es como si dividiera estos exponentes, por lo tanto me va a quedar 10 a la 3 y aquí también divido. Eso en radicación, en álgebra lo hemos visto. Ahí está, esa es la respuesta entonces. Me piden en centímetros cúbicos, aquí está, solución, 3 por 10 al cubo. Respuesta a la letra C. Aplicando nuestra idea de conversión que hemos explicado al principio. Problema 6. Lo dejamos como tarea. Ahí te dejamos 2 ejercicios adicionales. Ahora, un poquito de temperatura. Nos dicen que un alumno está con fiebre y su temperatura indica 38 grados centígrados. ¿Cuánto indicará en su termómetro en grados Fahrenheit? Tienes que recordar tus equivalencias. Todo es cuestión de equivalencias, ¿verdad? Grados centígrados sobre 5 era igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pero la escala completa, ¿cómo era? Agregabas esas son las relativas, las absolutas, ¿verdad? Kelvin y Rankine. Aquí poníamos Kelvin menos 273, ojo. Y el otro era Rankine, que ya está en desuso. Solamente lo utilizamos para hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Creo que no pusimos su nombre, ¿no? Rankine. Y esta es Kelvin. Aquí vamos a utilizar estas dos. Me dicen que se encuentra a 38 grados centígrados, entonces reemplazo, pongo 38 por aquí, entre 5 es igual a Fahrenheit, menos 32 entre 9, quiero ya yo Fahrenheit. Por lo tanto, me quedo aquí 38 quintos, este 9 pasa a multiplicar por 9, y ese 32 luego a sumar. Primero obviamente hago esta multiplicación, esto es igual a Fahrenheit, y de aquí nos sale que es 100,4. Ojo, pero en grados Fahrenheit. Respuesta. Aquí han puesto en centígrados, debe ser en Fahrenheit. Bien. Número 2. ¿A qué temperatura en la escala Celsius se cumple que la lectura en Fahrenheit es igual a 2,6 veces que la lectura en centígrados? Empiezo de la misma manera que los anteriores, con la equivalencia. Grados centígrados sobre 5. Me piden que relacione grados centígrados con grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Pero me están diciendo que uno va a ser 2,6 veces que la lectura del otro. Por lo tanto, tú dices, a ver, grados centígrados, grados Fahrenheit. Suponte que grados centígrados sea X, luego me dicen que Fahrenheit es igual a 2,6 veces eso. Ahí está. Bueno, ahora voy a reemplazar los valores que he puesto ahí. Entonces, en vez de grados centígrados voy a poner X sobre 5 es igual a 2,6 X menos 32 entre 9. Luego, ¿qué viene? Viene una operación sencilla, multiplico en este sentido, 9x 5 por 2,6x menos 32. Distributiva, aquí tengo 9x, aquí sale 13, x menos 160, 160 positivo por acá, 13x menos 9x, 4x. Bueno, 160 entre 4. De aquí descubres que x tiene que ser 40. Como la pregunta hace referencia a escala Celsius, 40 grados centígrados. Solución.
simplemente aplicando nuestras equivalencias. Vamos con el siguiente. Se construye una nueva escala en grados X en la que la temperatura en los puntos de congelación y ebullición del agua son menos 10 grados X y 110 grados X. Calcula a cuánto equivale una lectura de menos 20 grados centígrados en la escala X. Esta clase de ejercicios se resuelven mediante proporciones. Vamos a hacer un esquemita. Grados X lo comparamos con grados centígrados, ya que eso hace mención el ejercicio. Mira, ahí tenemos nuestro pequeño diagrama. Dicen que el grado de ebullición es 110 y el grado de congelación es menos 10. Vamos a poner aquí menos 10. Pero tú sabes que ebullición en grados Celsius, ¿a cuánto equivale? Y la congelación del agua, por supuesto, equivale a 0. Y luego 100. Recuerda que estos son datos que nosotros conocemos: el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados y el punto de congelación del agua a 0 grados centígrados. Ya son las correspondencias en la escala X. Pero luego ellos me están pidiendo a cuánto equivale una lectura de menos 20 grados centígrados. Menos 20 está por aquí, ¿verdad? Ponemos entonces menos 20 por acá. Y como no sabemos esto, le voy a poner A o una T de temperatura. Bueno, vamos a utilizar proporciones. Tales, ¿verdad? Que es el maestro de las proporciones. ¿Qué significa eso de proporciones? Recuerda que los termómetros están graduados de acuerdo a una escala. Y si yo tengo 2 puntos, pues ya tengo la proporción de la escala. De eso se trata. O sea, la diferencia va a ser la misma finalmente. Por ejemplo, mira, yo puedo restar así. Este con este, y luego este con este va a ser la misma que luego si yo resto, por ejemplo, este con este. Y luego este con esto. Por ejemplo, 110 menos 10, ¿ok? Entre menos 10 menos t va a ser igual a lo mismo que yo haga en la escala de los Celsius. O sea, 100 menos 0 y luego 0 menos 20. Se va a establecer la misma proporción. En el numerador me va a quedar 110 menos por menos es más. Y en el denominador menos 10 menos t, que es lo que yo quiero hallar. Aquí me quedó 100 en el numerador y en el denominador, mira, menos por menos es más. Entonces me quedó 20 nada más. Seguimos trabajando, me voy por aquí. En el numerador me va a quedar 120. Luego en el denominador menos 10 menos t. Y aquí me quedó 100 entre 20, 5. Todo esto pasa a multiplicar, entonces tengo 120 por acá. 5 cuando multiplica a menos 10 me sale menos 50 menos 5t, ya que está multiplicando los dos. Esto lo paso a sumar al otro lado, entonces tengo 120 más 50 es igual a menos 5t. Me salió aquí 170 es igual a menos 5t. Luego t tiene que ser igual a 170 entre menos 5. ¿Ok? T es igual, vamos a escribirlo así, 170 entre menos 5 es igual a t. Por lo tanto, de aquí descubres que t es igual a menos 34. Eso es lo que equivale en grados X. Tu respuesta. Hemos establecido proporciones, se dice. Trabajar con este método es bastante práctico porque bien yo hubiese podido restar, por ejemplo, este con este y luego este con este, pero lo que hago a un lado tendría que hacerlo al otro. Yo escogí eso por la practicidad de trabajar con el 0, mira, 100 menos 0 y luego 0 menos 20. Pero hubiese podido trabajar 100 con este y luego así, entonces lo mismo hubiese hecho acá. Esto aquí y luego esto creo que te dije. Pero si trabajaba así y así, hubiese tenido la variable en el numerador y en el denominador. Así que traté yo de elegir
lo más práctico. Primero estos con estos y luego la diferencia que hay de aquí a aquí. Ya que esa diferencia se va a mantener constante porque habíamos dicho que esto es una medida calibrada que guarda proporción. Estableciendo 2 puntos o teniendo 2 puntos ya puedo averiguar cualquiera. En fin, así es como se resuelven estos ejercicios. Ya lo tenemos claro. Bueno, aquí te dejo algunos más para que tú practiques, luego me cuentes qué tal te fue. Vamos con densidad. ¿Qué tenemos ahí? ¿Recuerdas tu fórmula de densidad absoluta? Sí, eso para empezar. Densidad es igual a masa entre volumen. Me preguntan por la masa. ¿Qué masa en gramos hay en 400 mililitros de alcohol etílico? Ese mililitros, por supuesto que es unidad de volumen. Me han dado el volumen, que es 400 mililitros, cuya densidad, y encima me han dado la densidad, 0,8 gramos mililitro. Estamos de suerte porque tienen la misma unidad, mililitros. Entonces tú dices, bueno, como yo quiero hallar masa de espejo, masa es igual a densidad por volumen. Por lo tanto, escribimos los valores convenientes. En vez de densidad pongo 0,8, ya no pongo las unidades porque son las... Ya he comprobado que está bien, y aquí es 400. Por lo tanto, la masa tiene que ser 320. Obviamente me va a salir en gramos. Listo, solución. El siguiente es un problema de densidad pero con mezcla. Se mezclan dos líquidos A, densidad 1 gramo por mililitro, con el líquido B, que tiene una densidad de 2 gramos por mililitro, en proporción volumétrica de 3 a 2. Hallar la densidad de la mezcla. Tienes que recordar esto. En este problema, la densidad 1 es 1 gramo mililitro. El volumen 1, y aquí hay un detalle interesante. Y la densidad 2 es 2 gramos por mililitro. Y el volumen 2. Dice que están en la proporción de 3 a 2. Entonces el volumen 1 puede ser como que 3K y el volumen 2 puede ser como 2K. Eso significa la proporción. Con estos datos voy a reemplazar. Entonces escribo de la siguiente manera. Densidad de la mezcla 1 por 3K más 2 por 2K. Denominador 3K más 2K. Ok, ya que era la proporción volumétrica. Densidad de la mezcla, hago la operación, me quedo aquí 3K más 4K. Luego en el denominador 3K más 2K es 5K. 3 más 4, 7K. Y aquí tengo 5K. Fíjate que esta constante se puede cancelar. Entonces me va a quedar 7 entre 5. 7 entre 5 es 1,4. Eso es la solución. Densidad de la mezcla tendría que ser 1,4 gramos por mililitro, ya que esa es la unidad. Ahí está, solución. Aplicando esta idea que hemos visto en el apartado teórico. Aquí lo más resaltante de repente es la proporción de los volúmenes, los escribí de esa forma. Se mezcla un líquido A con agua de tal manera que la densidad resulta 1,5 gramos por centímetro cúbico en un volumen de 1 litro. Se extrae luego 100 centímetros cúbicos de A y se agrega la misma cantidad de agua. Como resultado, la densidad disminuye a 1,25 gramos por centímetro cúbico. Allá la densidad de líquido A en gramos por centímetro cúbico. Si me piden la densidad de líquido A, densidad de A, necesito tener la masa de A, por supuesto, entre el volumen. Aquí tenemos la mezcla, esto en 1 litro. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si aplicas tu fórmula, densidad es igual a masa entre volumen. La densidad es 1,50, es como que la densidad inicial. Vamos a poner densidad 1. Reemplazando, obtenemos que 1,50 es igual a la masa. Esa masa va a estar determinado
tanto por el agua como por el líquido A. Entonces vamos a poner aquí masa 1 y aquí tengo 1000 centímetros cúbicos. Multiplicamos y obtenemos que 1500 gramos es como que la masa 1. Pero ¿qué ha pasado ahí? Se extrae 100 centímetros cúbicos de A y se agrega la misma cantidad de agua. Como resultado hay una densidad de 1,25. Entonces tenemos ahora una densidad 2. Densidad 2 que va a ser igual a M2, por supuesto, entre volumen. El volumen no va a variar, sigue siendo 1000 centímetros cúbicos. Hacemos la misma operación. En vez de densidad 2 ponemos 1,25. Esto es igual a masa 2, volumen 1000 centímetros cúbicos. Esto pasamos a multiplicar. Entonces me va a quedar aquí 1250 gramos. Pero hay un detalle con la masa 2. ¿Qué pasa con la masa 2? ¿Qué quiere decir la masa 2? Quiere decir la masa 1 menos los 100 centímetros cúbicos, que va a representar una masa. Por ejemplo, la masa de A ya apareció y le has agregado 100 de agua. Esos 100 centímetros cúbicos representan 100 gramos de agua. Bueno, la masa inicial ya sabías que era M1 1500. Por lo tanto, vamos a reemplazar 1250 es igual a 1500 más 100 menos la masa de A. La masa de A la pongo por acá, tengo 1600 menos 1250. Me quedó que la masa de A es 350 gramos. Ya tenemos entonces la masa, que es 350. Hacemos nuestro reemplazo, 350 gramos. Pero estamos trabajando en un volumen de ¿cuánto? En un volumen de 100 centímetros cúbicos. Ya que con respecto a eso hemos hallado la masa. Y listo, dividimos y obtenemos que la densidad de A es igual a 3,5 gramos por centímetro cúbico. Respuesta. Bueno, ahí hemos querido repasar un poquito la parte de densidad, también temperatura, conversiones de unidades. Vamos a ver un poquito de materia y energía. Mientras te dejo aquí un par de ejercicios adicionales. Materia y energía. La propiedad de la materia que determina el grado de resistencia al rayado es... Eso lo habíamos conversado, creo. La dureza, ¿no? No lo han puesto aquí. Esa es la solución. Veamos algunos ejercicios. La 3, ¿no? Determinar la energía en joules que se libera al explotar un pequeño reactivo de uranio de 200 gramos. ¿Cómo resolvemos eso? Es un problema de aplicación. Tenemos que utilizar la famosísima fórmula de Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, teniendo presente las unidades. Recuerda que me están pidiendo en joules, por lo tanto necesito convertir la masa de los gramos a kilogramos y trabajar con metros por segundo. La unidad de C, ¿cómo sería C ahora? C tiene que ser la velocidad de la luz, la expresamos así, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y 200 gramos, la masa, en vez de 200 gramos, dividimos por 1000. Eso ya sabíamos nosotros, 0,2 kilogramos. Ahora sí a reemplazar. Entonces, energía, en vez de M pongo 0,2
Ya tengo la unidad correcta. En vez de C, pongo 3 por 10 a la 8 nada más. Todo esto elevado al cuadrado. Energía 0,2. Y luego aquí 9 por 10 a la 16. Cuando multiplicamos, obtenemos 9 por 0,2, 1,8 por 10 a la 16 joules. Ahí está. Solución, la B. Aplicando simplemente la fórmula. Creo que tenemos otro de aplicación por aquí. Los demás te los dejo para que practiques. Aquí está. Problema número 4. ¿Cuál será la masa de los productos de la reacción si 2 gramos de uranio menos 235 sufren una fisión nuclear y producen 1,5 por 10 a la 14 ergios de energía radiante, liberando energía térmica? Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Pero me están hablando aquí de ergios. Y ergios se relaciona con ¿qué? Ergios se relaciona con centímetros y con gramos. La idea es esta. Tienes aquí uranio menos 235. Sufre una fisión nuclear. Fisión, una ruptura. Y produce una gran cantidad de energía radiante. Liberando, por supuesto, energía térmica. Me dice, ¿cuál será la masa de los productos? Aquí tenía 2 gramos. Pero hay un pedazo de esa energía que se transformó en radiante, que es precisamente lo que vamos a hallar. Se interconvirtió. Una vez que hallemos eso, con esta fórmula, lo que se hizo térmico, ahí está. Con eso lo hallamos y luego restamos de lo que había, que era 2 gramos. Por lo tanto, tú dices, el valor de la energía es 1,5 por 10 a la 14 ergios. Esto es igual a la masa que se perdió y se interconvirtió en energía por C cuadrado. C, ¿cuánto va a ser? Como estamos trabajando en centímetros, entonces tú dices que C es 3 por 10 a la 10 centímetros. Vamos a escribir mejor aquí. Así. Centímetros por segundo, velocidad. 3 por 10 a la 10. La fórmula dice que esto tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, tengo aquí 1,5 por 10 a la 14. Esto es igual a masa por 9. Esto le afecta a ambos. Por 10 a la 20. Pasa a dividir 1,5 por 10 a la 14 entre 9 por 10 a la 20. Efectuamos la división y nos queda 1,67 por 10. Mira, aquí tengo 14, aquí tengo 20, se restan. 14 menos 20 es menos 6. Una masa chiquitita. En gramos, por supuesto. ¿Qué viene luego? La diferencia. La masa del producto, por lo tanto, será 2 menos lo que se hizo radiante. 1,67 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa este 10 a la menos 6? Que me voy a ir a la izquierda 6 espacios, mira, así. O sea, un número decimal increíblemente pequeño. Casi nada se ha convertido. Por lo tanto, mi respuesta es aproximadamente 1,99 gramos. Lo podemos dejar así. Bien. Ahí está. Entonces es importante que sepamos reconocer esta fórmula y usarla. Ahí tenemos dos aplicaciones, una directa y otra en que nos pedían la masa de los productos.
En fin chicos, aquí les dejamos más para que ustedes luego practiquen. Nos vemos. Hasta pronto.